Bueno, buenos días. Nosotros lo que vamos a explicar ahora es la matriz de Boston Consulting Group, es el famoso BCG, iniciado y creado por un grupo de consultores de Boston en la década del 70 para planificar las estrategias de la empresa. Este grupo de consultores ha seleccionado dos variables importantes que tienen que ver para el análisis de las unidades estratégicas de negocio, que sería el eje horizontal, la participación relativa en mercado, que crece de derecha a izquierda, y de abajo para arriba la tasa de crecimiento de ventas de la industria, en donde tenemos un valor medio para un crecimiento alto, un 20%, y un valor del medio para abajo, un menos 20%. Esa es la forma de cuantificar matemáticamente, y la cuantificación, la participación relativa de mercado, lo han hecho en valor 1, del crecimiento más alto, lo cual significa que del 0 al 0,50 es una participación relativa baja, y del 0,50 al 1 es una participación relativa alta. Ahora bien, esta matriz se lo ha creado para empresas que tienen varias unidades de negocio. Se ha creado con un sentido de empresas grandes, pero se puede utilizar en empresas chicas para analizar el posicionamiento y qué tipo de negocio nosotros tenemos y cuál sería la estrategia que vamos a aplicar. Los cuadrantes les ha dado un nombre que tienen que ver, digamos, con una forma, yo diría, analógica incluso de la forma de llamarlo. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho nosotros tenemos los negocios signo de interrogación. En el cuadrante superior izquierdo los negocios de estrella. En el cuadrante inferior izquierdo los negocios vaca lechera, y en el cuadrante inferior derecho los negocios perros, lo cual significa pesos muertos. Para entender o interpretar esto, voy a ubicarlos relacionando la tasa de crecimiento de mercado y la participación relativa del mercado. Por ejemplo, los negocios signo de interrogación son negocios que tienen baja participación relativa, pero una alta tasa de crecimiento del mercado. Los negocios estrella son negocios que tienen alta participación relativa del mercado y alta tasa de crecimiento de la industria de las ventas. Los negocios vaca lechera tienen alta participación relativa del mercado y baja tasa de crecimiento de ventas en la industria. Y los negocios signo de interrogación son los negocios, yo diría, que no generan mucha rentabilidad, casi nada. Son negocios que tienen baja participación en el mercado y tienen baja tasa de crecimiento de la industria, incluso negativo. Bueno, ahora bien, ubicado y conocido un poco los tipos de negocio y ubicado dentro de estas dos variables, la tasa de crecimiento de venta en la industria, la tasa y la participación relativa de mercado, es importante tener en cuenta que la tasa de crecimiento de ventas está relacionada en forma directa con el requerimiento de fondos, porque a mayor tasa de crecimiento de mercado o de ventas en la industria tiene mayor requerimiento de fondos, va a requerir la unidad estratégica de negocio, lo cual significa que el negocio estrella, una de las estrategias sería crear, son negocios en donde hay que reinvertir en el mismo negocio, pero también generan mucha rentabilidad. Podemos decir que es el mejor cuadrante, es un negocio estrella. El negocio signo de interrogación son negocios que no están definidos y que necesitan también inversión en el mismo negocio. Si la perspectiva de mercado es creciente, entonces es bueno reinvertir y hacerlo competitivo al negocio. Entonces, y también puede darse, o te aconseja el Boston Consulting Group, depende de las condiciones, desinvertir en un negocio signo de interrogación cuando no se define el negocio, o bien crear una estrategia cuando la perspectiva es competitiva, es buena en el mercado. Ahora, los negocios perro, que son el cuadrante inferior derecho, son negocios en donde hay que aplicar estrategias de despojo, vender la unidad de negocio, porque no contamos con una participación relativa al mercado alta, es baja. En cambio, también la tasa de crecimiento del mercado es baja, lo cual significa que podemos vender o bien podemos reducir. Ustedes observan cómo es la gráfica. Una gráfica en líneas llenas y gráfica en líneas puntuales. ¿Qué significa eso? Significa que le estamos dando dos perspectivas a cada unidad de negocio. Para eso nosotros tenemos que definir un plan estratégico, un programa de acción, una iniciativa, y encaminar la empresa a la estrategia que hemos definido a través del Boston Consulting Group. Ahora bien, el negocio vaca lechera, fíjense que tiene alta participación relativa al mercado, pero la tasa de crecimiento de la industria es baja o bien es negativa. ¿Qué significa eso? Significa que la empresa no tiene una perspectiva
exitosa a largo plazo, lo cual lo que se sugiere aquí es tratar de aprovechar lo máximo que generan en utilidad estos tipos de negocios y reinvertir, pero no en el mismo negocio, sino en otra unidad de negocio y tratar de mantener esos negocios interesantes. ¿Para qué? Para que crezca la empresa o alimentar otro tipo de negocios que tenga la corporación. Una vez que tenemos los 4 tipos de estrategia que nos sugiere los consejos del Boston Consulting Group, debemos tener en claro de que el análisis que estoy haciendo lo estoy haciendo en 2 perspectivas. Este modelo es interesante no solo planificar en el presente, sino también hacer un BCG para el futuro. Podemos incluso manejarlo en 2 gráficos o gráficas relacionando a la unidad de negocio con una perspectiva teniendo en cuenta la estrategia. Ahí en este caso ustedes podrán apreciar las líneas punteadas, le estamos dando una perspectiva de futuro a cada unidad de negocio. Eso depende fundamentalmente de nuestro plan estratégico, de nuestra estrategia y de nuestra implementación. Una vez que tenemos en claro y ubicado cada negocio en cada uno de estos cuadrantes, pero nosotros estos negocios ubicados en cada uno de estos cuadrantes vamos a tener que hacer un análisis cuantitativo, lo que tenga que ver con el análisis de los ingresos, de las utilidades, las matrices factor interno y matriz factor externo, y con los porcientos de ingreso y porcientos de utilidad. Aquí hoy les muestro cómo puede funcionar un BCG a los efectos de que una vez utilizado estas variables, lo matematizamos y lo dibujamos en los cuadrantes que corresponde cada unidad estratégica de negocio. Como podrán apreciar, tengo 5 unidades estratégicas de negocio. Los ingresos, si ustedes se fijan, el mayor ingreso es la unidad estratégica número 1 de 60.000 a modo de ejemplo, y el menor ingreso sería la unidad número 5 de 500 pesos de ingreso. Ahora bien, el porciento de ingreso con relación al total, el mayor valor en la unidad estratégica de negocio 1 significa un 37%, el menor valor es la unidad estratégica 5 con relación al porciento de ingreso, que es un 3%. Una vez hecho este tipo de análisis, tenemos que analizar las utilidades y porcientos de utilidad. Esto lo sacamos de un estado económico, de un balance contable. Tenemos que tener balances contables objetivos, claros, a los efectos de hacer un buen análisis. Nosotros tenemos, a simple vista, ustedes podrán apreciar que la utilidad mayor la tenemos en la unidad estratégica número 1, que es 10.000, y el negocio, o unidad estratégica de negocio menor utilidad, sería la unidad estratégica de negocio 5. Y cuando nosotros sacamos el porciento de utilidad, podemos observar que el mayor porciento de utilidad lo tiene el negocio de la unidad estratégica 1 y el menor porciento de utilidad el negocio número 5 de la unidad estratégica. Si nosotros observamos estas cuestiones, es interesante advertir que el mejor negocio y el que mayor ingreso y mayor utilidad nos está dando es la unidad estratégica 1. Entonces, de entrada podemos, teniendo en cuenta los consejos del BCG, podemos decir que la unidad estratégica número 1 es un negocio estrella, en donde reflejamos en el gráfico circular el tamaño significa el ingreso y la porción o la rebanada significa el porciento de la utilidad. Entonces hay un 39% de utilidad extraído del estado económico con relación a la unidad estratégica número 1. Lo vamos graficando los efectos de tener una perspectiva de dónde está ubicado mi negocio, en cada uno de estos cuadrantes, en función a los valores que nosotros hemos analizado de un estado económico. Ahora bien, una vez analizado esta parte que tiene que ver con los estados contables, tenemos que analizar nuestra participación relativa al mercado y la tasa de crecimiento de las ventas de la industria. Bueno, estos valores, que son valores cuantitativos, nosotros podemos realizar un análisis de qué participación tiene mi empresa con relación al líder del mercado. Es una división en donde tenemos que valorizar cuantitativamente nuestros ingresos con relación al mayor competidor. Entonces, si uno observa, la mayor participación relativa al mercado la tiene la unidad estratégica número 1 y la mayor tasa de crecimiento de las ventas lo tiene la unidad estratégica número 1 con un 15, lo cual significa que este negocio ya es un negocio estrella por la alta participación relativa al mercado y también está ubicado en una
en una tasa de crecimiento de ventas alto, positiva, con un 15. Si ustedes observan aquí, la tasa negativa, menos 20 y menos 10, es precisamente porque no hay un crecimiento alto en el mercado. Probablemente lo valorizamos nosotros, y no probablemente, sino hemos valorizado del 0 en la línea media y menos 20 abajo, y el 0 en la línea media más 20 a los efectos de mostrar un crecimiento alto y un crecimiento bajo en cada una de las unidades de negocio. La participación relativa del mercado más baja es la unidad de negocio 5, y la tasa de crecimiento de la industria más baja es el negocio de la unidad estratégica número 4, que sería 20. Ahora bien, teniendo estos valores, que son valores extraídos cuantitativamente relacionados con las ventas específicamente, nosotros podemos decir que por ahí es muy difícil tener las ventas de los competidores líderes. O sea, nosotros hipotetizamos y hacemos análisis, podemos sacar de algunos organismos públicos esa información porque no la tenemos a mano. O sea que es un poquito más difícil, también podemos decir, medir la participación relativa al mercado e incluso la tasa de crecimiento de ventas de todo el sector, porque los organismos públicos en nuestro país no funcionan actualizados, y si funcionan un poco desactualizados. Y no solo los organismos públicos, las consultorías también probablemente nos vendan información de la tasa de crecimiento de venta de la industria en un determinado sector. Y también nos pueden vender un análisis de participación relativa del mercado, porque es bastante complejo. O lo hacemos nosotros, o tercerizamos, o bien en alguna medida contratamos una consultora para que nos haga estas mediciones objetivas, que son bastante complejos. No tanto el tema de los ingresos, los porcientos de los ingresos, ni la utilidad y el porciento de utilidad, porque eso sacamos de nuestros estados contables. En cambio, lo otro ya tiene que ver con información externa. Ahora bien, una vez que tenemos en amplitud todas estas variables, nosotros lo ubicamos en cada uno de estos cuadrantes y podemos percibir, de acuerdo a nuestro análisis, la mejor unidad estratégica de negocio es la número 1. Y así sucesivamente, y la peor unidad estratégica de negocio, en modo de ejemplo, sería la unidad estratégica número 5, por ejemplo. La 4 también es un negocio que tiene muy pocos ingresos, pero atención, tiene una rentabilidad interesante en cuanto al porciento de utilidad. Estas cosas hay que verlo finitamente. Tiene muy pocos ingresos, muy poca utilidad, lo cual estos negocios son para reducir y despojar. Este negocio tiene utilidad del 31%, a pesar de que no genera muchos ingresos, puede ser una alternativa interesante para que la utilidad que generemos de los negocios vaca lechera reinvertamos en otro tipo de negocio. Si ustedes observan en las unidades estratégicas de negocio 1, 2 y 3 dibujados en esta gráfica, podemos observar que la mejor unidad estratégica de negocio es el 1, con un 39% de utilidad, unos ingresos, mayores ingresos, que sería 60.000 pesos de ingreso, comparado con los otros, ingresos interesantes, y un 39% de utilidad es la mayor utilidad comparando con los otros 5 unidades estratégicas de negocio. Estos son negocios para reinvertir, porque es un negocio que tiene alta tasa de crecimiento de mercado y participación relativa al mercado alta, en donde hay que inyectarle mucho efectivo a la unidad estratégica de negocio, porque los negocios que tienen y que son estrellas necesitan muchos requerimientos de fondos. Ahora bien, los negocios que tienen que ver con los signos de interrogación, hay estrategias que tienen que ver con crear, por ejemplo, con una utilidad de un 20%, interesante la utilidad en el mercado. Podemos planificar estrategias de crear mucha innovación de negocio para darle una mayor perspectiva competitiva y posicionarlo en el largo plazo, de ser un negocio sin interrogación a pasar a un negocio estrella. Esto es lo interesante, la riqueza del BCG, cuando nosotros los matematizamos y hacemos un análisis no solo cualitativo, sino cuantitativo, a los efectos de definir dónde está parado y qué es lo que cuenta mi negocio o la unidad estratégica de negocio, teniendo en cuenta los ingresos, la utilidad, los porcientos y los valores analizados o extraídos de la matriz factor interno de la tasa de crecimiento de ventas y de la participación relativa de mercado. Estos son los valores clave para tratar de identificar cuál de los 4 posicionamientos está en mi unidad estratégica de negocio. Una vez detectado, nosotros podemos utilizar
otra matriz que sería el BCG futuro, que le llamamos, si queremos graficar, otra matriz en donde nosotros tenemos que planificar la estrategia, armar un balance proyectado y de tal forma que a mí me permita ya sea reducir el negocio, mantenerlo, crear, agrandarlo. O sea, cualquiera de estas estrategias me puede dar a mediano y a largo plazo a los efectos de analizar el futuro de mi empresa. El BCG es una matriz muy utilizada desde la década del 70 y que se utiliza para grandes empresas y para empresas que tienen muchas unidades estratégicas de negocio. También puede utilizar en negocios chicos, pequeños, pero bueno, la riqueza por la cual ha sido creada desde su origen es para grandes empresas y para que tengan en alguna medida un análisis de cada unidad estratégica de negocio, los ingresos, la utilidad y las participaciones relativas al mercado y las tasas de crecimiento de ventas en la industria.